Hablemos qué remedio de la farsa electoral castrista de este fin de semana. Nos acompaña Didier Santo, activista de derechos humanos y productor de medios. Gracias, Didier, por estar aquí con nosotros. Encantado, como siempre. A ver, farsa electoral, ¿por qué farsa? Bueno, farsa porque todo el mundo conoce que en Cuba no existe un sistema electoral ni un sistema democrático donde se puedan elegir a los candidatos que van a representar a la ciudadanía, en este caso en la Asamblea. Y además que es una herramienta del Partido Comunista completamente, o sea, está diseñado y creado por el Partido Comunista y todo el tiempo se ha pensado para que parezca que es una elección cuando sabemos que no es una elección, es una selección que hace el Partido Comunista con diferentes organismos de masa, como ellos le llaman, los CDR, la Federación, la Central de Trabajadores, donde este grupo ¿cómo decir?, de organizaciones que pertenecen al partido eligen a una serie de candidatos, que esa serie de candidatos son los que van a representar a la ciudadanía en la Asamblea y no existe opciones donde o sea, no hay varios candidatos para un mismo puesto. Puede existir varios candidatos. Alguien decía que en realidad había un solo candidato. Al final lo que te queda es uno por cada puesto. Ellos tienen dos opciones. En la boleta ellos ponen votar por todos, que eso se entiende como que todos son candidatos y todos van a ser electos. Y hay otro que te pone, bueno, o si quieres mencionar un nombre aparte, o sea, tienes en la boleta te sale todos, votar por todos, y luego te dice, bueno, o pon los nombres de los que quieres votar acá. Pero técnicamente todos, o sea, la cantidad de candidatos que hay es la cantidad de puestos que van a sustituir en la Asamblea en este caso. O sea, no sobran candidatos. Sencillamente es o votas por todo, que quiere decir que te da lo mismo todo, o votas por uno que te cae bien a ti, que te convenció a lo mejor, o que lo conoces del barrio, porque todos los candidatos son o directores de un hospital, o directores de una escuela, o director de algún puesto político. O sea, todo está vinculado ¿cómo se puede decir?, a la Central de Trabajadores, en este caso, que es el director nacional de la manera de controlar a los trabajadores. No es un sindicato que defienda a los trabajadores, sino que representa los intereses del gobierno. Pero además de eso, siempre recuerdo que los primeros dos personas que decidieron postularse fuera del aparato del gobierno, que fueron Roberto Bahamondes y Osvaldo Payá Sardiña, el régimen se los impidió incluso a nivel de la reunión de cuadra. Ellos no admiten candidatos y lo han dicho claramente, que no van a permitir que la contrarrevolución, que los mercenarios lleguen a ser candidatos. Es un descaro. Porque el candidato no viene de un debate en la cuadra, el candidato viene en una lista entregada por estos medios, estos grupos, medios de masa, como son, o sea, que los llaman ellos. Y entonces no hay un debate entre un futuro, un posible candidato o no. O sea, nadie propone algo que no proponga el otro. Entonces, pero además, ninguna de esa gente tiene ningún poder. Absolutamente. ¿No? Es un cuento chino, porque la Asamblea Legislativa no debate, aprueba todo por unanimidad, correcto, bajan las leyes, es una cosa ridícula, y ellos no resuelven nada a nivel popular, ¿no? Es una frustración. Pero vamos a ver lo que dicen algunos, disculpa, de los cubanos sobre las elecciones. Algunos de ellos son opositores, que también tienen derecho a hablar, y otros no. Sobre las elecciones del 26 de marzo es una falsedad, es mentira, porque en Cuba no hay democracia, en Cuba no tenemos ningún gobierno que nos respalde. Entonces, ¿para qué votar? Y yo, por la necesidad que hay, no puedo ni tengo corazón para ir a las votaciones, porque yo voy a ir el 26 a votar. ¿Y qué beneficio y qué futuro voy a esperar yo después? No voto en las elecciones del 26 porque son unas elecciones fraudulentas y no se va a acabar el hambre y la miseria por eso. Yo no voto porque pienso que las elecciones del 26 de marzo no benefician en nada al pueblo cubano. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con todas las campañas de no votar. Lo que pasa es que tengo entendido que incluso ahí hacen trampa. Te dicen, ganamos con el 96% de aprobación, porque ellos, los que no van a votar, no los cuentan. Por ejemplo, si hay 6 millones de electores y van a votar 4, ellos ese 90% es sobre los 4 que fueron, y los otros 2 no salen en la cuenta. Lo que está pasando en este caso es que en las últimas que hicieron, creo que fue cuando aprobaron el Código de la Familia, algo de esto que pasó hace como 3 o 4 meses, el mismo Consejo Electoral, cuando dio los números, eso que ellos mismos son los que los hacen, pero que no hay manera de chequear los números, ¿no? O sea, decir cualquier cosa. O dijo que había como un 30% de abstención, o sea, que la gente no había ido a votar. Entonces,
Técnicamente yo igual, en este caso no hay nada que hacer yendo a un circo de esto, porque además de Lo esto... que pasa es que ellos van con los comités estos, los CDR, los comités de vigilancia de chivatos, defensores de la revolución, como quieran llamarle, ellos van sacando, yo recuerdo a la gente, y hacen emulación a ver quién termina primero la votación, eso y llevan a los o sea, ellos presionan y presionan en la escuela y presionan en los centros de trabajo, pero ya no es como antes, que realmente yo recuerdo que cuando tienen yo menos era capacidad de adolescente, presión. lo que pasa es que a esta gente que te sale en un video diciendo que no van a votar, sencillamente no lo van a hacer porque ellos no quieren que sean firmados diciéndole que vinieron a buscarlo para votar, ¿no? Entonces ya ellos están optando al final, porque si no vas a votar, yo lleno tu boleta y si, o sea, al final los números que ellos estén dando, ningún número de eso tiene validez. No, porque no son elecciones supervisadas ni nada por el estilo. El subsecretario de Estado, por cierto, para América Latina y el Caribe, que es Brian Nichols, dijo que lo siguiente: el domingo a los cubanos se les negará de nuevo una elección real para su Asamblea Nacional, cuando la única opción es el Partido Comunista y comités cerrados eligen candidatos para postularse sin oposición. No hay democracia, solo autocracia y miseria. Los cubanos merecen elegir. Muchas gracias por las palabras. Creo que es importante para que no diga que somos solo los cubanos de Miami, que estamos enloquecidos. El sistema lo explica ahí, o sea, nadie escoge eso, lo escoge un grupo de gente que son estas organizaciones de masa, que son regidas además por el Partido Comunista. O sea, ellos te dicen, bueno, el Partido Comunista no es el que escoge los candidatos, los escogen estos grupos, pero estos grupos están directamente, ¿cómo decir?, supeditados al Partido Comunista, o sea, a las órdenes del Partido Comunista. No existe. No, además, no son elecciones competitivas. Esta es la boleta electoral del próximo domingo. Es lo que te está decía. diseñada. A ver, ¿qué hay ahí? Si desea votar por todos los candidatos, escribe una X en el circuito. O sea, que cuando ellos te dicen eso, porque están seguros que todos los candidatos son de ellos. Claro, no, y que todos van a salir. Haber un colado. Y que van a salir todos. Ajá. Y lo otro si desea votar solamente por uno o varios candidatos, escriba una X dentro del cuarto, nombre. Fíjate, sí, pero no es que tú pongas el nombre, tú no pones Didier. No, el nombre va a estar ahí. No pones Rosa María para allá. No, el nombre del candidato en este caso. Si tú pones a un opositor ahí, te anulan la boleta. Dice boleta anulada. Y ese espacio va a estar lleno. O sea, ese espacio es una boleta genérica, pero ese nombre espacio y apellido va a tener... del candidato, ¿y dónde lo pones? En ese espacio donde dice nombre y apellido. O sea, ahí va a estar el nombre. Pero tú lo que tienes que poner... ahí no tiene espacio para Sí, poner no, nada. esto es una... tú lo reduces. Esto es digital. Es una Recuerda, maqueta. cuando eso te lo imprimen, tú solamente tienes que poner una X a la parte derecha en el espacio ese de... Yo con el nombre. recuerdo dos personas que en aquella época estaba un personaje que era Cheo Malanga, estaba de moda en la televisión, y que los dos habían votado. Dice, yo voté por Cheo Malanga, porque en el espacio en blanco, ¿no? No, hubo que un te anulan momento, esa por boleta. ejemplo, cuando ellos hicieron el referéndum con la No la cuentan como una abstención. Con la aprobación de la Constitución se hicieron dos campañas. Una era no votar y la otra era votar no. En el caso de votar no, yo como activista me relacioné más con este punto porque entendíamos en ese momento que era importante que la ciudadanía sintiera y que marcara un rechazo a esa Constitución o a esa farsa constitucional. Entonces, pero técnicamente dentro del proceso comunista no existe ningún tipo de proceso de esto que se pueda validar de ninguna manera. Entonces, al final, yo creo que todo lo que tenga que ver con rechazar el proceso ya es una postura política para cualquiera que lo haga dentro, o sea, en este caso dentro de Cuba, ¿no? Y creo que el mensaje tiene que ser ese. El mensaje tiene que ser que esto no es una elección, no son votaciones, sencillamente es un circo para mostrar al Porque mundo ellos de alguna necesitan manera. legitimarse. Claro. Ellos están ahí por la fuerza, pero necesitan un manto de legitimidad. Y Un proceso, que ellos dicen un proceso. No, o sea, salió el otro día esta mujer, todo el tiempo. la vicepresidenta de Colombia, diciendo que en Cuba había un proceso electoral que era válido porque estaba validado por la Constitución socialista. Y además que en Colombia no había democracia y que en Cuba la periodista tuvo que decirle, oiga, oye, tú acabaste de llegar aquí. ¿Cómo entonces usted llegó claro, ¿me a entiendes? la vicepresidencia y Petro cómo llegó a la presidencia? Ajá. Pero es eso, o sea, ese es el discurso que ellos manejan y luego toda la prensa esta comunista y la prensa internacional que la mayoría de las veces cubren las noticias del régimen, lo que hace es para servir para crear algún tipo de estado de Eso opinión. como un vecino muy arbitrario que yo conocí, que cuando tú le ganabas una discusión te decía, me contradigo, ¿y qué? Más o menos ellos se contradicen, ¿y qué? Tienen la cara muy dura. Muchísimas gracias, Didier.